La semana pasada, amados, recuerdan que iniciamos una serie de mensajes. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es la serie que vamos a estar predicando por 7 domingos? La última semana. ¿Quién fue que lo dijo? La última semana del ministerio público de Jesús. Desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, 7 días, es posiblemente la porción más importante en los evangelios. 2/3 del evangelio de Juan solamente es la última semana de la vida de Jesús. Es decir, casi todo el evangelio. Mateo, desde el 21 hasta el 28 es la última semana. Marcos, desde el 11, es la última semana. Así que en los evangelios hay mucho contenido que se enfoca en lo que Jesús hizo su última semana de ministerio público. El Domingo de Ramos, que lo dejaremos para predicarlo el Domingo de Ramos, así que saltamos el día 1. Jesús entra y es proclamado rey por los judíos. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Aleluya! El lunes Jesús va al templo y se encuentra con una escena extraña, que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, convirtiéndolo en un mercado. Así que Jesús agarra una soga, le entra a fuetazo a todo el mundo, voltea las mesas y luego se para en la puerta del templo como un watchman, como un seguridad, como un policía. Dice, aquí nadie va a entrar. Le dañó el negocio a muchos. En la tarde querían apedrearlo y sale a Betania. Se recuerdan que el domingo pasado predicamos que cuando él iba camino, tenía hambre, se encuentra con una higuera llena de hojas, pero nada de frutos, y maldice la higuera, ¿no? Entonces luego al día siguiente, martes, regresa a Jerusalén. Y el martes es lo que predicamos hoy. El domingo que viene predicaremos el miércoles. ¿Qué hizo Jesús el miércoles? Cuando Jesús llega al templo el martes, estamos en la semana de la Pascua. La Pascua es la fiesta de independencia de Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, año prácticamente 1500 más o menos antes de Jesús, Dios le ordena a Israel celebrar la Pascua cada año para recordarse que Dios fue quien los sacó de Egipto con mano poderosa. Que Dios, la noche que los sacó de Egipto, mató a los primogénitos de los egipcios y les dio la victoria. Y tenían cada año que celebrarlo. Y esta semana era esta fiesta, que cuando los judíos se reúnen en la casa, comen como aquella noche que salieron de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Como esta semana es la fiesta, digamos, piensan en sus países, en fiestas patronales, en fiestas importantes de independencia. Todo el mundo viaja de diferentes lugares donde existen judíos, viajan a Israel, viajan a Jerusalén para celebrar en Jerusalén esa fiesta. Por lo tanto, para el martes y el miércoles de esta semana, se calcula que en el templo gravitan alrededor de 20 a 25 mil personas que no vivían en Jerusalén. Aparte de todos los judíos que vivían en Jerusalén, de 20 a 25 mil personas llegaban de visita este fin de semana. Por lo tanto, la ciudad estaba así de gente, llena de personas. Y ese día, martes, con el templo lleno de personas, Jesús comienza a enseñar una serie de enseñanzas que eran muy picosas. Unas enseñanzas que eran de bendición para el pueblo, pero que rascaba a los religiosos donde pica. ¿Saben lo que es rascar donde pica? Cuando te pica la espalda, dice, ráscame, ay. Rascar donde pica. Entonces Jesús comenzó a molestar a los religiosos que veían la fe como un modelo de alcanzar poder en vez de una herramienta para servir al pueblo. Y en ese contexto leemos en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 19, abren su Biblia conmigo, en el celular o en pasta, como sea que lo tengan. Marcos capítulo 11, lo pueden ponerse de pie si quieren, lo leemos y luego oramos. Versículos 12 al 19. Dice la palabra, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Mientras Jesús enseñaba, ¿qué pasa? Marcos 11, del 12 al 19. Sí, Marcos 11, del 12 al 19. Otra vez. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Claro que sí.
¿Cómo que no? ¿Qué dice el Marcos 11 de ustedes? El Marcos 11:12 fue la maldición de la higuera. Ah, pues más adelante entonces. El mismo, el 12, cuéntame la Biblia tuya, amore. Porque estoy usando otra versión. Marcos 11. Una maldición de la higuera. Lo lavaré de malvado. 12:13. Ese es entonces. 12:13. Sí, 12:13 al 17. Sí. Marcos 12, del 13 al 17. Ahora sí. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra, ¿no? Mientras Jesús enseñaba en el templo de todas esas parábolas que ves más adelante, de los labradores malvados, de los hijos malos y todo eso. Entonces le enviaron esos dos grupos de tramposos para ponerle una trampa a Jesús. Versículo 14. Y vinieron ellos y le dijeron, escucha, Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no le miras la cara a nadie, no haces acepción de personas, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué tremendo piropo, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y luego dice Jesús, tráigame una moneda, búscame ahí un quarter. Y ellos se lo trajeron. Y Jesús levanta la moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Me imagino todos los 20,000 personas que estaban ahí dicen, de César. Y ellos respondieron y dijeron, de César. Y entonces Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, casi tarde. Aquí estamos delante de ti, de parte de ti, con tu palabra abierta delante de nosotros. Queremos glorificarte a ti, glorificando tu nombre por medio de la predicación de tu palabra. Bendice los que están con nosotros en esta casa, las familias reunidas en esta casa. Sana a los que nos ven por las redes. Cuida a aquellos que están en sus hogares, que por cualquier motivo no pueden estar con nosotros. Y abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, recuerden que cuando el lunes Jesús purifica el templo, Jesús le daña el negocio básicamente a los que hacían el negocio en el templo. Y los únicos que tenían el poder para hacer el negocio en el templo eran precisamente los religiosos, los escribas, fariseos, saduceos, los que gobernaban espiritualmente a Israel, que tenían el poder de ejercer ese negocio. Y Jesús entonces se convierte desde ese día en el enemigo público número 1 de los religiosos. Ya él venía acumulando esta molestia, ¿no? De parte de ellos, pero al llegar ese momento, llegó al colmo. Aunque el pasaje no lo dice, tenemos la impresión de que esos enemigos de Jesús, esos diferentes grupos de enemigos de Jesús, se reúnen y preparan su estrategia de ataque. Porque el pasaje comienza diciendo, Marcos 12:13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos a preguntarle a Jesús. Esta palabra que enviaron juntos, fariseos y herodianos, el Espíritu Santo coloca esa palabra de forma intencional para llamar nuestra atención. Porque estos dos grupos, fariseos y herodianos, no se comen un taco juntos. No se comen una pupusa juntos. Son dos grupos que se odiaban entre sí.
Son el agua y el aceite, día y noche, negro y blanco. No se mezclan. Por eso llama la atención que el pasaje dice, vinieron juntos donde Jesús. Los fariseos eran conservadores. Los fariseos eran nacionalistas. Odiaban cualquier poder extranjero. Mientras que los herodianos eran liberales y eran imperialistas. Su nombre herodiano viene de Herodes, porque eran fanáticos de Herodes, un títere de Roma, que Roma había colocado sobre Israel para gobernar Israel. Es decir, los fariseos odiaban a Herodes, los herodianos veneraban a Herodes, se odiaban entre sí, pero para atacar a Jesús hicieron causa común. Para atacar a Jesús hicieron causa común. Y vienen con una sutileza, con muchas intenciones escondidas, con anzuelos envenenados, y lo primero que hacen es acercarse a Jesús con unas palabritas que lo llamo caramelo envenenado. A lo cual lo primero que Jesús nos enseña en este pasaje es que tú y yo, amados hermanos, tú y yo, amada iglesia, tenemos que tener cuidado de la intención de quien nos aplaude. Tenemos que tener cuidado con la intención de quien nos adula. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Están aceitando la daga para apuñalar a Jesús. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. No miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Cualquier predicador que le dicen esas palabras echa alas. Cualquier predicador que te dice, mira, sabemos que tú predicas la verdad, no hace acepción de persona, tú no miras al rico o al pobre, sino que tú enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Qué más necesitas como predicador? Pero eso era simplemente un caramelo envenenado. Ahí viene la pregunta. ¿Es lícito pagar o no tributo al César? Jesús nos enseña en ese pasaje, amados, que no todo aquel que te aplaude con la intención de felicitarte. Algunos lo harán de buena fe, pero algunos lo harán de mala intención porque tienen una intención escondida, una segunda agenda detrás de esta palabra de adulación. Por eso, amado, tu valor como persona, tu ánimo como persona, tu gozo como persona, tu alegría como persona, no puede descansar en lo que la gente diga o piense de ti. Tu valor, tu ánimo, tu gozo y tu alegría tiene que descansar en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios piensa de ti y en lo que Dios ha establecido sobre tu vida. Porque si vas a vivir por los likes, por los shares y por los comments, vas a vivir como las olas del mar que va y viene. Porque si tú dependes de lo que la gente dice y piensa de ti, estás preso, estás frito como un tostón, como el chicharrón. Tú tienes que vivir por lo que Dios dice de ti, porque lo que el hombre piensa y dice cambia con los tiempos. Pero lo que Dios piensa y dice de ti es una verdad firme por toda la eternidad. Y Dios ha dicho que tú eres su hijo, que eres bendito, que eres bienaventurado, que Él te cuida, te protege, que tú cuentas con Él, que tú cuentas con Dios para todo lo que necesitas. Y si Dios está contigo, no importa quién está contra ti. Y si Dios es quien te aplaude, no importa quién te descalifique, porque la única validación que vale, que importa y que permanece para siempre es la validación que viene del cielo, porque viene desde el trono del Eterno. Tenemos que vivir por lo que Dios dice, no por la marca del vehículo que tenemos. Tenemos que vivir por lo que Dios dice, no por la cantidad de habitaciones que tiene la casa que compramos. Tenemos que vivir por lo que Dios dice, no por la marca de ropa que podemos comprar. Tenemos que vivir por lo que Dios establece, no por la marca del celular, por los juguetes de este mundo. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los bienes que tú y yo podemos tener, todo eso es pasajero. Pero el favor y la gracia de Dios que descansa sobre ti es eterno. Por esa gracia de Dios, que Dios es capaz de tomarte atrás y ponerte adelante, que Dios es capaz de tomar a uno que está derrotado y levantarlo en victoria. Y si Dios está conmigo, que se oponga el mundo entero si quiere.
Los fariseos y los herodianos que no se amaban entre sí hicieron causa común para atacar a Jesús. Pero ¿qué importa lo que haga el hombre? Porque aquel que están tratando de atacar es Dios, es Señor, es el autor de la sabiduría y no hay forma de que pueden tomarlo con las guardias bajas. Si la gente dice de ti lo que Dios dice de ti, amén. Pero si la gente dice de ti lo contrario a lo que Dios dice de ti, su problema. Para eso necesitas saber quién tú eres en Dios. Tú necesitas entender qué Dios dice acerca de ti. Tú necesitas conocer las expectativas de Dios sobre tu vida. Y Dios cuenta con nosotros para tareas que ni siquiera nosotros le hemos pensado. Dios conoce nuestro potencial y a veces Dios nos llama, y como cuando llamó a Moisés allá arriba en el monte, y Dios le dice a Moisés, mira, he oído el clamor de mi pueblo y te he escogido a ti para que vaya a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo. Y Moisés miró por todos lados a ver con quién Dios estaba hablando. Y eso es lo que pasa con nosotros. Es que Dios te ve en su propósito haciendo grandes cosas, pero tú te ves en el espejo y comienza a sonar en tu memoria todas esas malas palabras que te decían de niño, lo que te decían que tú no sirves, que tú no puedes, que no lo vas a lograr. Comienza a mirar tu cuenta bancaria, comienza a mirar tu color de piel, comienza a mirar tu estatura y dice que yo no voy a poder. Pero Dios te dice, no se trata de tu color de piel, ni de tu estatura, ni de tu tamaño, ni de tus recursos. Se trata del Jehová que va a estar contigo, que es dueño de todos los recursos, que hace camino en el desierto, que hace que brote agua en la peña, que hace que llueva maná del cielo, y los recursos de Dios son infinitos. Sea Dios veraz, iglesia, y todo hombre mentiroso, que tú y yo somos llamados a vivir por lo que Dios dice acerca de nosotros. Ni tú ni yo comemos con los piropos de la gente, ¿verdad que no? ¿Quién de ustedes va al supermercado y dice, voy a comprar con los halagos que me dieron ayer? Vengo a comprar y voy a pagar con los halagos. O voy a comprar, hoy voy a pagar con las críticas. Nadie come con halagos, tampoco come con críticas. Comemos porque Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Que digan y piensen lo que sea de ti, mientras sea mentira. Jesús dice en una ocasión, bienaventurados somos, tú y yo, cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Porque así hablaron de los profetas en el Antiguo Testamento. Mientras están mintiendo, que digan toda clase de mal contra ti, dice Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. ¿Alguien entiende eso? ¿Saben lo que significa bienaventurado? Bendito, bendecido, feliz. Es una felicidad que solamente se compara con sentarte a contemplar el rostro de Dios y que te quedas así. Dice, bendito tú, cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Pero ¿qué? Cuando dicen males contra nosotros mintiendo, ¿qué hacemos? Nos deprimimos, nos entristecimos, comenzamos a llorar, vamos detrás de la nevera o nos trancamos en el baño y a llorar. No es lo que dice la palabra. Jonathan, dice la palabra, bienaventurado tú, cuando dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Mujeres, bienaventurada eres cuando dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Bienaventurado, mientras sea mintiendo. Pero si es verdad lo que dicen, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Amén. Así que ni por las adulaciones, ni por la crítica vamos a vivir, sino por la verdad de la palabra de Dios. ¿Alguien grita amén? Amén. Por la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que establecer nuestra identidad sobre lo que Dios dice. Tenemos que establecer nuestra identidad sobre lo que Dios establece para con nosotros. Y son tantas las cosas que Dios dice acerca de nosotros que son positivas, que a veces me dan miedo. Yo digo, ¿de verdad que Dios dice todo eso de mí? ¿Será que no conoce mi historia? Pero sí conoce tu historia. Cuando Dios te llamó, sabía que ibas a fallar. Cuando Dios te salvó, Él sabía que tú ibas a pecar de nuevo. Cuando Dios te rescató, Dios sabía que tú ibas a perder la fe en algún momento. Pero aún así Dios te llamó, te estableció, te dio asignaciones. ¿Alguien dice amén? Ahora, después que ellos aceitaron la daga con sus adoraciones, van donde Jesús y le dicen, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? ¿O no? ¿Daremos o no daremos?
En Marcos se traduce como tributo una palabra que en latín es census, de donde viene la palabra censo, contar al pueblo. Por lo tanto, ese tributo, específicamente del cual están preguntándole a Jesús, es un tributo que se pagaba a Roma una vez al año para hacer el censo del pueblo. El mismo censo que se hizo el día que Jesús nació, o la semana que Jesús nació, que vinieron a la ciudad para ser censados, José y María. Y Jesús nació y no había lugar para ellos en los hoteles porque había mucha gente que estaba en la ciudad para lo mismo. Y los hoteles se llenaron. Es cuando, supón tú que tú quieres encontrar una habitación de hotel en downtown en el juego 7 de las finales de la NBA. Cuando los Cavaliers están luchando por el título. Tú estás loco, no lo vas a conseguir. No hay forma de conseguir una habitación de hotel. Entonces fue lo que pasó. No encontraron una habitación de hotel y Jesús tuvo que nacer en el pesebre, juntamente con animales. Entonces ese tributo se cobraba, era un denario. ¿Ok? El denario es el salario de un día de trabajo de un trabajador. Y se pagaba una vez al año. Ojalá eso fuese el único impuesto que tú y yo paguemos en este país. Un denario, que es el salario de un día de trabajo, una vez al año. Por lo tanto, el problema no era el tributo, el problema de los judíos. Porque no era una carga insoportable. El problema era un impuesto a Roma con una moneda romana. Eso era el problema. ¿Qué significa eso? Esta moneda, con ese denario con el cual se pagaba ese impuesto, fue acuñada, o sea, fue impresa la moneda, cuando Jesús era todavía un jovencito, como en el año 17 de la vida de Jesús. Y esa moneda, como la que tenemos hoy, tenía dos caras. En una de las caras tenía el rostro de Tiberio César. Tiberio César, hijo de Augusto César. Pero el punto es que debajo de la figura de Tiberio César decía Tiberio César, hijo del divino Augusto César. La moneda reconocía a Augusto César como un dios. Y si eso fuese poco, en el otro lado de la moneda tenía la palabra Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. Entonces, el problema de los judíos con la bendita moneda era que la moneda abría puerta para la idolatría. Porque estaba declarando que el César es un dios y que el César es el sumo sacerdote. Entonces van donde Jesús, porque saben que la palabra estableció en las profecías que el Mesías iba a tener esos títulos. Se le dicen a Jesús, ¿qué hacemos entonces? Si tú eres el Mesías, un maestro veraz que enseña la verdad de la palabra de Dios, y sabemos por la palabra que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y tú eres el sumo sacerdote, entonces le pagamos al César con su moneda que dice que él es el sumo sacerdote, el Hijo del Dios. Ahora, la pregunta parece sencilla, pero es muy complicada. Y muy difícil, imposible de responder. Si Jesús responde sí, lo apedrean por idólatra. Porque a causa de esta moneda y de este impuesto, los judíos hicieron por lo menos 3 revoluciones. La tercera revolución terminó con la destrucción de Roma en el 70 después de Cristo. En el año 6 después de Cristo, hicieron una revolución que por poco se quemó la ciudad entera, rebelándose contra esta moneda. Entonces, si Jesús dice sí, ahí mismo lo apedrean. Pero si dice no, ese mismo día lo cuelgan. Porque si dice no, van a decirle al Pilato, mira, ese tipo dice que no hay que pagarle impuestos a Roma. ¿Qué responde Jesús? Lo que no sabían es que el que tenían de frente era el autor de la sabiduría, que no había forma de hacerle una pregunta que él no podía responder. Pensaron que habían metido a Jesús en un callejón sin salida. Si dice sí, es apedreado por los judíos. Si dice no, es colgado por los romanos. Pero eso no era la voluntad de Dios. Jesús no iba a ser colgado por un motivo político. Jesús iba a ser colgado por la justicia de Dios. Por eso entonces Jesús dice la palabra, Jesús percibe que la hipocresía de los corazones de ellos. Y le dice, ¿por qué ustedes me están tentando? Los fariseos y los herodianos fingieron que tenían interés en las enseñanzas de Jesús, pero tenían una agenda escondida.
Eran hipócritas. La palabra hipócrita significa que tenían doble cara. Tenían una máscara. Muestran una apariencia, pero en el fondo eran otra cosa. La palabra hipocresía es esconder el rostro, tirar la piedra y esconder la mano. Cuídate de los que se acercan a ti con buenas acciones, pero con malas intenciones. La palabra nos llama a ser sabios, a ser prudentes, a ser astutos. No nos llama a ser mensos, la palabra de Dios. Hay mucha gente que se va a acercar a ti con buenas acciones, pero con malas intenciones. Pero para tú diferenciar las buenas intenciones de las malas intenciones, necesitas discernimiento de parte de Dios. Necesitas tener la capacidad de discernir los espíritus, como Cristo discernía la intención de los corazones. La Biblia nos llama a amar a uno de nuestros enemigos, pero en ningún lugar nos llama a ser ingenuos. El evangelio de que tenemos que ser ingenuos no es bíblico. No te quedes donde sabes que están tratando de aprovecharse de ti con malas intenciones. No te quedes ahí. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Cuídate y cuida a tu familia antes de que sea demasiado tarde. Iglesia, cuida a tus hijos. No le entregues a tus hijos a cualquier persona. No lo mandes a cualquier fiesta de cumpleaños. No sea ingenuo. No lo mandes a cualquier pijamada para hacerte el gracioso. Eso es ser ingenuo. Cuídate de aquellos que se acercan con buenas acciones, pero con malas intenciones. ¿Alguien dice amén? Hay gente que te va a hacer una oferta de trabajo con mala intención. Hay gente que te va a hacer una oferta de negocio con mala intención. Hay gente que te va a involucrar en una conversación con mala intención. Cuídate de aquellos que se acercan con buenas acciones, pero con malas intenciones. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me estás tentando? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me muestras esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me enviaste este video por WhatsApp? ¿Por qué me enviaste esta imagen por Facebook? ¿Por qué me preguntaste esta pregunta? Seamos sabios. ¿Están acá? ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Por qué me estás poniendo una trampa? ¿Por qué me besas y luego me maldices? ¿Por qué no podemos ser sinceros? ¿Por qué no podemos mirarnos a la cara y decir las cosas como son? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me pones el pie para que me caiga? ¿Acaso no sabes que Dios dice que los enemigos de sus hijos caerán en la misma trampa que preparan a los hijos de Dios? ¿Por qué? Así que, amados, no me empujes para que me caiga. Dame un brazo que me ayude a levantarme. Jesús entonces pide una moneda y pregúntale quién es la cara que está en la moneda. ¿Y qué es lo que contesta el pueblo? Todo el mundo sabía que la moneda era de César porque hicieron marchas, quemaron gomas, quemaron la ciudad en contra de la moneda. Sabían que la moneda tenía el rostro del César. La cara del César tenía la moneda, el nombre del César tenía la moneda, pues la moneda le pertenece al César, así que devuélveselo, dice Jesús. Dadle al César lo que es del César. Romanos capítulo 13, versículo 7 dice, iglesia, escuchen, Romanos 13, 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Reflexionemos hoy, iglesia. ¿A quién le debes tributo que debes pagarle? ¿A quién le debes impuestos que debes pagarle? ¿A quién tienes una deuda de respeto que tienes que pagárselo hoy? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu compañero de trabajo, a tu jefe o a tus subordinados, a tu vecino, a tus amigos, a tus pastores, a tus padres. ¿A quién le debes una deuda de honra que tienes que pagarlo hoy? Que tienes que hacer una llamada urgente esta tarde porque tienes una deuda de respeto, una deuda de honra que tú tienes que pagar a alguien que le debes, porque la palabra dice, no le debáis nada a nadie. Pagad a todos lo que le debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tal vez tus padres no eran los que tú querías que fueran, pero te trajeron a ese mundo y te criaron hasta que pudiste caminar solo. Le debes honra, le debes respeto,
Y hoy tienes que pagar honra y respeto por la palabra de Dios. Tal vez tus pastores no eran los mejores teólogos, ni lo son. Pero si te formaron, aunque sea por un solo día que te enseñaron la palabra, le debes honra, tienes que pagar esta honra. Si tú perteneces a la familia de la fe, tú le debes a la familia de la fe tributo, le debes a la familia de la fe respeto, le debes a tus amigos respeto, le debes a tu esposa respeto, le debes a tu esposo respeto, le debes a tus hijos respeto. Dice la palabra, a todo aquel que tú le debes, lo que sea que le debes, tienes que pagárselo, porque el salmista dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y paga todo lo que debe. ¿Quién tiene una deuda que tiene que pagar en el día de hoy? Al César lo que es del César. No quieras quedarte tú con lo que le pertenece al César. Amén. Pero a Dios lo que es de Dios. Denle al César lo que lleva su nombre y su imagen. Lo que dice el pasaje, ¿no? Denle al César lo que lleve su nombre y su imagen. Pero a Dios hay que darle ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Si vamos al Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobiernen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda bestia en la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, denle al César lo que es del César, la moneda que lleva su nombre y su rostro, y denle a Dios lo que lleva la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que lleva la imagen de Dios en la tierra, amados hermanos? Tú y yo. No hay un perro, ni un gato, ni un chivo, ni un burro, ni una planta de pino, ni secoya, por más grande que sea. No hay río, no hay desierto, no hay glaciares que lleva la imagen de Dios. Lo único en toda la creación, por encima de las estrellas, del sol y de la luna, que lleva la imagen del Dios que está sentado en el trono, somos tú y yo. Qué gran y enorme privilegio. Es que la próxima vez que te miras al espejo y comienzas a criticar tu cuerpo, recuerda que lo que estás criticando es la imagen de Dios. Qué feo estoy yo, arrepiéntete. Ay, qué fea me veo, arrepiéntete. Estás criticando la imagen de Dios. ¿Están acá? No solamente tenemos que darle a Dios una parte, sino todo nuestro ser debe ser entregado a Dios en adoración, como sacrificio vivo, entregado por completo, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que soñamos, con todo lo que anhelamos ser. Que Dios sea Dios y dueño de todo lo que somos, porque le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él, número 1, por diseño. Le pertenecemos a Él, número 2, por creación. Le pertenecemos a Él, número 3, por redención. Él nos compró. Cuenta una historia que un niño había fabricado un barquito de papel, o de madera, mejor dicho. Y mientras estaba jugando con su barquito en el río, el agua se lo llevó. Y años después, él caminando por una tienda en la ciudad de reliquias, y mira por los cristales y ve su barquito. Y él se acerca, va donde el dueño, y dice el dueño, ese es mi barco, lo fabriqué. El dueño dice que no, es mío ahora. Para tú tenerlo tienes que comprarlo. Y dice que él fue a su casa, rompió todos los puerquitos que él tenía, todas las alcancías, juntó todo el dinero y fue y ofreció más por lo que valía. Y él recibió su barquito de nuevo, y mientras caminaba, y él iba caminando a su casa y decía, mira barquito, eres mío doblemente, te hice y te compré. Tú y yo somos de Dios, número 1, porque nos diseñó. Número 2, nos hizo. Número 3, nos compró, dice Pedro, no con oro ni plata, cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, el cual es un cordero sin mancha e incorruptible.
Tenemos que entregar nuestra vida por completo a Dios, porque Dios se entregó por completo a nosotros. Jesús no casi murió en la cruz. Jesús no murió a mitad en la cruz. Jesús no murió solamente un pie o un brazo. Jesús murió por completo. Derramó hasta la última gota de su sangre, hasta que Él mismo gritó: consumado es. Y por su muerte completo en la cruz, tenemos salvación completa para que podamos vivir completamente para Dios. Adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que soñamos. Quiero cerrar con algunas observaciones. La palabra traducida como dar al César significa devolver, pagar una deuda. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios, porque el día que nació Delilah, nació desnuda. No vino con una cuenta bancaria, ¿verdad que no? Esa bebé nació hace 2 domingos, la más joven que tenemos aquí en la sala. Y no creo que vino con una llave de una casa, de un vehículo. No vino ni con esta sabanita que la cubre vino. Desnudos salimos, desnudos volveremos allí. Nada trajimos a ese mundo, nada llevaremos. A los hombres nos ponen un saco, pero hay que rajarlo por atrás. Y en mi país, en la noche a veces van y rompen la caja y le roban todo lo que le ponen encima. Devolver. A Dios no podemos darle nada, solo podemos devolverle lo que ya le pertenece. Solamente a Dios podemos devolverle lo que ya le pertenece. Todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Estamos parados en la tierra de Dios, estamos respirando ahora el aire de Dios. Saldremos aquí, vamos a tomar el café de Dios. Y vas al restaurante a comprar la comida de Dios, con el dinero de Dios. Porque el dinero, tú cambiaste vida por ese dinero, y la vida que tienes te la da Dios. La fuerza con la que trabajas te la da Dios. Si Dios no quiere, mañana tú no despiertas. No importa cuántos planes tenemos para aquí al final de año, si Dios no quiere, mira. Por eso dice Santiago, hay que decir si Dios quiere. No hay nada más glorioso que podamos darle a Dios que no sea nuestro mismo ser. Porque le pertenecemos y nos estamos devolviendo a Dios en adoración. Tenemos la imagen de Dios. Por eso hay que darle a Dios lo que a Dios le pertenece. La imagen de Dios que portamos. Le pertenece, hay que devolvérselo en adoración. Pero esa imagen se dañó, amados. Cuando llegó el pecado al mundo en Génesis capítulo 3, la imagen que portamos de Dios fue dañada. Seguimos teniendo la imagen, pero se dañó. Cuando llegues a la casa, más tarde, toma una cuchara y úsalo de espejo. Te vas a ver en la cuchara, ¿sí o no? Pero no eres tú. Eres tú, pero no eres tú. Eres tú, pero te ves como una caricatura. ¿Sí? Con la cara distorsionada. Con la nariz distorsionada, ¿no? Eres tú, pero no eres tú. Así estamos hoy, por causa del pecado. Deberíamos reflejar a Dios con perfección, pero reflejamos a Dios hoy como una caricatura. Por eso hay maldad en el mundo. Por eso el esposo no ama a la esposa. Por eso la esposa irrespeta al esposo. Por eso los hijos son desobedientes. Por eso el jefe, en vez de pagarte, te engaña. Por eso la gente te miente. Es que la imagen perfecta de Dios se dañó por el pecado. Y como el pecado gobierna ese mundo, se nos hace difícil de adorar, porque la imagen de Dios ha sido distorsionada. ¿Cómo entonces recuperamos esa imagen para devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece? Para que nuestra adoración a Dios sea verdadera. Corriendo a Cristo, amados. Dile a alguien, corre a Cristo. No hay nada que puedes hacer que agrada a Dios fuera de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Escucha eso. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer humano a los humanos. Por eso el que no tiene el temor de Dios y no tiene a Cristo, actúa como un inhumano. ¿Me escucharon? Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer humano a los humanos, para enseñarnos a vivir según Dios, según la imagen de Dios, y parecernos a Dios. Y en el día de hoy, tú y yo, digan conmigo, tú y yo,
Necesitamos saturarnos de Dios, estamparnos de Dios, para que podamos devolver a Dios lo que a Dios le pertenece por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No le des al César lo que es de Dios. No adores al César. No adores al dinero. No adores a las posesiones. No adores al poder. No adores a la casa, al carro, a la familia. No adores sus posesiones. No son dignos de adoración. El único digno de adoración es el Dios del cielo. Es el Dios que está sentado en el trono. Es el Dios que gobierna desde la eternidad hasta la eternidad. No le des al César lo que es de Dios. Pero tampoco intentes darle a Dios lo que es del César con tal de comprar el favor de Dios. No puedes comprar el favor de Dios. El favor de Dios se recibe y se devuelve. El favor de Dios se recibe y se devuelve. Así que, amados, corramos hoy a Jesús. Porque sin Jesús no podemos darle nada a Dios que a Dios le pertenece. Porque solo por medio de Cristo podemos llegar a Dios, porque Cristo dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Sin Jesús no podrás pagar a Dios la honra y la adoración que le debes.